Buenas noches, les voy a tratar un caso sobre el señor Daniel Sancho. Un caso que han azucarado, que han descafeinado los medios. ¿Por qué? Porque esta vez no se trata de un asesino marginal, de una persona pobre, sino se trata del hijo de un actor, de alguien Snow, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, digamos que la hipocresía en la sociedad está latente siempre. Y les voy a contar el caso de Daniel Sancho, un asesino despiadado, frío, calculador, manipulador y sobre todo una limaña con todas las letras. ¿Vale? Daniel Sancho, el precio del poder, realizar un sueño, porque este hombre era un pobre diablo, Daniel Sancho. Este hombre solo tenía cáscaras de pipa en los bolsillos, no tenía nada, no había producido nada. Solo era hijo de un actor y demás y poco más. No, no se le conocía un par de vídeos aquí en YouTube de un par de recetas de chef y nada, ostracismo total. Y todos dirán, ¿y cómo llegó un chico a matar, descuartizar, desmembrar un cuerpo con aquella frialdad y crueldad? Porque todo empezó con un sueño. Daniel Sancho siempre había soñado con abrir su propio restaurante. Desde muy joven había fantaseado con locales modernos, mesas de maderas claras, luces colgantes y un menú de degustación que le colocara entre los chefs mejores del mundo. O sea, casi nada. Pero los sueños, evidentemente, los sueños son caros, ¿vale? Y en su bolsillo solo había polvo, factura, miseria. Fue entonces cuando apareció Edwin Arrieta, un hombre maduro, médico de profesión, con dinero, con ambiciones propias, pero también con una debilidad: los jóvenes carismáticos, atractivos y con don de gente, como era el psicópata camaleónico Daniel Sancho. Daniel esto lo olió, lo supo, merodeó su víctima, la apresó, ¿vale? Entonces, claro, supo esta limaña, este depredador, desde el primer instante, él no lo vio como un simple admirador, Edwin, no, sino como la llave para acceder a la financiación que tanto necesitaba. El plan no nació de golpe, no crean ustedes, sino era el producto de acumulación y acumulación de mediocridad y frustraciones que tenía este chico, este Daniel Sancho, porque esa era la última capa de este ser tan mezquino, tan cruel y tan mediocre, al fin y al cabo. Una noche, en su pequeño apartamento, Daniel Sancho, mientras hacía números, comprendió que nunca conseguiría ningún inversor real. ¿Quién iba, digamos, a invertir en este pobre diablo? ¿Quién pondría miles de euros en un joven con apenas un par de vídeos de recetas en redes sociales? Nadie, así que decidió forjar él su propia vía. Edwin sería su mecenas, su socio, y si hacía falta, su amante. Daniel tenía novia, una relación que mantenía entre altibajo, arriba, abajo, ya se pueden imaginar, porque entre otras cosas yo creo que este chaval ocultaba, al menos ante ella, su homosexualidad, creo yo. Pero la pasión por su proyecto, el proyecto de Daniel Sancho, y la sed de reconocimiento, de ambición, pesaban más. Es típico de los psicópatas, siempre quieren más. Es solo una estrategia, se repetía. Y eso en el interior de este psicópata. Y poco a poco, las cenas con Edwin se convirtieron en noches enteras. Había ternura, había piel, porque también había un cálculo exhaustivo. Cada caricia era también un recordatorio. ¿Recordatorio de qué? Que tras ese contacto venía el dinero, los viajes, las promesas de apoyo financiero. En su cabeza todo estaba trazado como una partida perfecta de ajedrez. Edwin sería la pieza central, ¿vale? El cajero automático, el cajero viviente que inyectaría todos sus fondos, todo su futuro, todo. Daniel se presentaba como un joven soñador, vulnerable, alguien que necesitaba ayuda para despegar, y Edwin, encantado y también un poco, digamos, excitado,
de sentirse necesario. Abría su cartera sin dudarlo. La lujuria es lo que tiene y la carne es débil. Las pasiones más bajas. Los meses pasaban y la relación tomó forma. Forma pero de doble vida. Una vida aquí y otra aquí. ¿Ves? De día Daniel hablaba con su novia, planeaba viajes típicos de los jóvenes, del posteo de Instagram, fingía normalidad. De noche después se entregaba a su plan oscuro, se entregaba a Edwin, ¿vale? No por amor, no se vayan a equivocar, sino por estrategia, ¿vale? En su interior lo justificaba, con un mantra. Todo chef necesita un inversor. Eso al menos es lo que esta alimaña se repetía una y otra vez. Pero los planes perfectos nunca son eternos. Lo que comenzó como un acuerdo tácito, sexo a cambio de financiación, empezó a volverse mucho más oscuro. Edwin exigía más atención, más exclusividad. Edwin exigía también a Daniel más entrega, más exclusividad, más énfasis, ¿vale? Y Daniel, atrapado entre su novia, sus mentiras y la presión de mantener ese flujo de dinero constante y abundante, comenzó a sentirse preso de su propia jugada tétrica de ajedrez. La ironía era cruel. El sueño que lo había impulsado, abrir un restaurante, ser reconocido, la fama, digamos la odisea, el influjo psicopático de estas personas que son, digamos, leones con piel de cordero, se había convertido en la cadena que lo ataba a Edwin. Ya no era un joven libre, era un reo de su propia ambición. Incluso antes de pisar una cárcel real, cada billete recibido tenía el sabor agridulce del chantaje emocional. En la prisión, los rumores decían que Daniel lo había planeado todo exhaustivamente. Los presos lo observaban y sabían que este elemento era frío, no era alguien de efecto inmediato. Era el típico león con piel de cordero que todo lo observa y a la expectativa de las presas, ¿vale? Entre delincuentes se entienden, ¿eh? Entonces estaba claro que Daniel lo había planeado todo, que había visto a Edwin, no a un hombre, sino a un salvavidas financiero, un cajero automático con piel y emociones, murmuraba entre los barrotes seguramente, o pensaba este señor Daniel Sancho, y aunque la versión oficial de los hechos se perdía entre abogados, juicios y titulares de prensa y salseo, lo que quedaba claro era una verdad intangible. La vida le había dado exactamente lo que buscaba. Quiso un inversor y lo encontró. Quiso un mecenas y lo tuvo. Pero nunca midió el precio de jugar con sentimientos ajenos. Nunca calculó que en el intento de comprar su sueño terminaría hipotecando su libertad. Al final, entre muros húmedos y mirada de otros presos inquietantes allí en Tailandia, Daniel recordaba los sabores que había querido llevar a la alta cocina, irónicamente, y comprendía demasiado tarde, quizás, que la receta de su éxito siempre estuvo envenenada, con un poco de picante macabro. Daniel Sancho soñaba con ser un chef reconocido y vio a Edwin Arrieta, al inversor perfecto, un avante convertido en cajero automático o cajero viviente para financiar sus oscuras ambiciones y planes. Todo estaba planeado, cada gesto medido, ¿vale? Pero la obsesión por el éxito derivó en tragedia. Su sueño terminó convertido en un asesinato macabro y en el descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Buenas noches y bienvenidos a mi diván oscuro y siniestro en la introducción del caso Daniel Sancho.